Hola, en este vídeo quería compartir cómo superar la tristeza. La tristeza es un malestar o un dolor que nos impide disfrutar. También se puede definir como una pérdida del impulso vital. Según los psicólogos evolutivos, la tristeza nos sirvió en un inicio a los seres humanos, en la evolución humana nos sirvió para cuando habíamos sido heridos o bien estábamos de luto, nos servía porque la tristeza producía inmovilidad. Entonces, en esa inmovilidad del cuerpo podíamos cicatrizar ese dolor. Aún hoy, la tristeza sigue cumpliendo esa función. Mediante la tristeza, lo que nos permite es, en la inmovilidad del cuerpo, nos permite cicatrizar, interiorizar ese dolor, ¿vale? Modificamos las creencias que tengamos que modificar, hacemos los ajustes necesarios para adaptarnos mejor al medio. Por tanto, la tristeza es saludable, ya que forma parte del repertorio de emociones humanas que cumple una función evolutiva. La tristeza se puede ver a nivel mental, se puede observar porque tenemos una focalización grande en el motivo de nuestra tristeza. Además, tenemos una dificultad para concentrarnos y una dificultad para dejar la mente en blanco. Además, también podemos tener pensamientos intrusivos sobre la situación de tristeza. A nivel corporal también se puede observar con fatiga, con cansancio. La tristeza puede ser causada por factores externos, como puede ser la pérdida de un trabajo, o factores internos, nuestras ideas, nuestras creencias. También puede ser a nivel orgánico, puede ser un factor, por ejemplo, en el ciclo menstrual de la mujer. Pasamos por diferentes fases y nos influye en el estado de ánimo. Podemos experimentar tristeza, irritabilidad y demás, y esto hay que conocerlo. Bien, ante la tristeza hay diferentes maneras y estrategias que no son muy eficaces. Por ejemplo, podemos utilizar la huida. Esto, por ejemplo, puede ser la modificación química del estado de ánimo mediante el ingerir alcohol, por ejemplo. También puede ser la negación de la emoción. Por ejemplo, ante una madre que está enferma, puedes elegir pasar más tiempo en el trabajo, por ejemplo. Pero todas estas estrategias no son eficaces, nos pueden provocar más problemas y además no podemos extraer la sabiduría que hay intrínseca en la tristeza. Entonces, ¿qué puedo hacer si no puedo huir de la emoción y no puedo tampoco negarla? ¿Qué hacer? Aquí es donde entran los tres componentes de la emoción, de cómo resolver una emoción: el reconocer, el comprender y el regular. Primera fase es reconocer, identificar. Se dice que la persona que identifica esos estados de ánimo ya es un buen signo eso de bienestar emocional. Por tanto, identificamos que nos sentimos tristes y incluso vemos ese componente corporal que tiene la tristeza. La segunda fase, comprender. La comprensión pasa por la aceptación previa. La aceptación es no expulsar, no rechazar la tristeza como si fuera un intruso en nuestra casa, tampoco pedirle que se quede para siempre, simplemente permitimos que esté, porque como hemos comentado, la tristeza es saludable. ¿Cómo puedo aceptar la tristeza? La tristeza la podemos aceptar mediante la reflexión en su utilidad. Por ejemplo, la tristeza nos permite, nos aporta información que otros estados de ánimo, como la alegría o la euforia, que son mucho más ruidosos, no nos permiten tener. La tristeza nos permite acceder a conocernos más a nosotros mismos. ¿Qué miedos tenemos? ¿Por qué nos disgusta tanto esto? Pensad que si nos conocemos más a nosotros mismos, nos perdemos más el miedo a nosotros mismos y esto nos aporta mucho más felicidad a la larga. Por tanto, la tristeza es útil porque nos ayuda a reflexionar. Además, también nos permite empatizar más con los demás, con la tristeza de los demás. Y muy importante, también nos fortalece por dentro. Mediante la tristeza nos obliga a extraer, a aplicar todas las herramientas, todos nuestros recursos y nuestra inteligencia para integrar esa situación dolorosa en nuestra vida. Y esto se traduce en una mayor profundidad emocional y una mayor evolución como persona. Por tanto, es muy útil en ese sentido. En tercer lugar, buscamos soluciones. Si el motivo de esta tristeza es una disputa con un amigo, por ejemplo, esto se puede solucionar hablando con el amigo, escribiendo una carta.
Si el motivo de nuestra tristeza no tiene solución, como puede ser el fallecimiento de un ser querido, en este caso podemos hablar con amigos, familiares, que nos puedan comprender, que nos puedan escuchar. Lo importante es mantener nuestras actividades cotidianas. Este punto es importante. Si mantenemos una rutina, esto nos va a ayudar, porque los estados de ánimo son siempre oscilantes, son cambiantes. Si mantenemos nuestras actividades, esto nos va a dar una estabilidad, un equilibrio, y nos va a dar una confianza y esto es una fortaleza interior. Otra cosa que podemos hacer cuando estamos en momentos de tristeza es aumentar las actividades placenteras. Por ejemplo, ver una película, quedar con algún amigo para tomar algo, darse un baño caliente. Recordar que la tristeza era una emoción que nos surgía en momentos que teníamos que cicatrizar, en momentos que teníamos una herida. Por tanto, hay que mimarse y saberse cuidar. ¿De acuerdo? También es importante realizar ejercicios de relajación. Esto nos ayuda para no focalizar nuestra atención en los motivos de nuestra tristeza. De esta manera no damos tantas vueltas a la cabeza. Otra cosa importante que se puede hacer es caminar, correr, bailar. ¿Por qué? La acción es antidepresiva. Por tanto, en momentos de tristeza, a moverse. Otro ejemplo clásico sería escuchar música. Pero escuchar música se puede utilizar para bien, constructivamente o negativamente. Una forma de aplicarlo negativamente sería escuchar música triste, melancólica, que lo que hace es sumirnos más en esa tristeza y que demos más vueltas al motivo de nuestra tristeza. En cambio, si utilizamos la música para alegrarnos, para darnos un poco más de energía, entonces nos permite situarnos en un estado más relajado, desde el cual podamos abordar una solución al motivo de nuestra tristeza. Entonces, otro punto importante, ya para terminar, el penúltimo punto importante sería advertir cuando estamos entrando en el modo cavilar. Cavilar, rumiar, ¿qué sería? ¿Por qué estoy tan triste? Hay que ver, los demás no están tan tristes como yo. Fíjate, esto siempre me ha pasado, porque esto es cavilar, ¿de acuerdo? Por el contrario, esto funciona igual que el YouTube. Cuando tú buscas un vídeo en YouTube, el YouTube te busca vídeos relacionados al lado, ¿verdad? Pues el cerebro funciona igual. El cerebro amablemente, diligentemente buscará ejemplos de pensamientos, recuerdos y demás parecidos a tus búsquedas. Si tú estás pensando en algo triste, buscará pensamientos de futuro tristes, negativos. Por tanto, conociendo esto, por mucho que nuestra intención sea resolver nuestra tristeza, lo que haremos será agravarla. Por tanto, hay que advertir cuando estamos entrando en este modo de pensar y cambiarlo por otro, que sería, en lugar de ¿por qué estoy tan triste?, ¿cómo pesa la tristeza en mi cuerpo? ¿Qué sucede con mis pensamientos? ¿Qué sucede en mí? Esto es una visión de observación del estado de ánimo que nos aporta una sabiduría y es muy fecundo y muy dinámico. Por último, el perfeccionismo. Esto merece una mención aparte, ya que tanto a nivel individual como a nivel social, sin que nos hayamos dado cuenta, hemos entrado en un perfeccionismo psicológico. Hemos de pensar que siempre tendremos cosas que ordenar, siempre nos faltarán libros por leer, siempre nos faltará también gente a la que ver. Hemos de aceptar, y es muy sanador y muy reparador emocionalmente, aceptar que tenemos debilidades, tenemos flaquezas, no somos titanes, no somos dioses. Entonces, advertir esto y aceptarlo es el primer paso para comenzar a vivir una vida más liberada y más armónica. Hasta aquí el vídeo de hoy. Me encantará si queréis compartir y comentar alguna cosa. Estaré encantada de escucharlo o de leerlo. Y nos vemos en el próximo vídeo.